Muy buenos días, amados hermanos, hermanas de nuestra Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 27 de agosto y vamos a ver la palabra en Romanos 15, versículos 1 al 13. El título del devocional de hoy es La Iglesia debe estar unida. Los cristianos siempre debemos de procurar la unión. Si vemos en los evangelios, en Juan capítulo 17, encontramos la gran oración sacerdotal de Cristo Jesús. Antes de entregar su vida en la cruz, Jesucristo le pide al Dios Padre por unas cosas muy importantes. Pero en fin, el tema más principal ahí en el capítulo 17 es la unión entre cristianos. Padre, que ellos sean unos como tú y yo estamos unidos. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice en el Salmo 69:9. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, cuando somos unidos, cuando estamos dispuestos a pagar un precio para mantener la unión entre hermanos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Aún Cristo no se agradó a sí mismo. Él estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte sobre una cruz. Y nosotros con la mínima ofensa decimos, ya no quiero andar con ese hermano, ya no quiero ser una persona asociada con ese pecador. Y aquí dice el apóstol Pablo, fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús, sigamos su ejemplo. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí vemos el lenguaje que encontramos en Filipenses 2 y eso lo vamos a leer. Filipenses 2 versículos 1 al 11 para concluir el devocional de hoy. Pero aquí está diciendo en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos cantar canciones bonitas y tener una teología bíblica correcta, ortodoxa y hacer tantas cosas. Pero si no hay unión y amor, nada somos, como dice en 1 Corintios 13. Nuestra manera de agradar a Dios, de alabar a Dios, de glorificar a Dios es ser una iglesia unida. Dice, unánimes a una voz podemos cantar las alabanzas a Dios. Entonces Dios no solamente mira nuestras alabanzas, escucha nuestras alabanzas y se enfoca en el culto, ve el amor, la unión entre hermanos que tenemos en la iglesia. Luego dice aquí en el versículo 7 que el plan de Dios siempre era desde el principio incluir a los gentiles en su pueblo. Ustedes ya saben que en la iglesia romana había división entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Pero dice aquí la palabra en el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Cristo no nos preguntó, ¿eres judío? ¿Eres gentil? ¿Eres griego? ¿Tienes sangre judía? ¿Te portas bien? ¿Comes? Como dicen en inglés, kosher, como dicen en judío, kosher, que es la comida que permite ser consumida en el Antiguo Testamento. Cristo no nos preguntó ninguna de esas cosas antes de recibirnos. Nos recibió tal como somos por la fe, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
Entonces Cristo vino a recibir a los judíos y también a los gentiles, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 2 Samuel 22:50, Salmo 18:49. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32:43. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117:11. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Entonces encontramos en los libros históricos, en los profetas, en los salmos, en la Torá, en la ley, Deuteronomio, encontramos en todo el Antiguo Testamento que el corazón de Dios siempre ha sido un corazón grande que incluye a los gentiles en su plan de salvación. Entonces aquí el apóstol Pablo le está dando unos argumentos sólidos a los judíos, los débiles en la fe, que también discriminaban contra los gentiles, para decirles: oye, judíos también, escuchen bien que Dios es el principio. Vemos nuestro padre Abraham. Dios siempre ha querido que la bendición fluyera a las naciones, a los gentiles. Termina así: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los gentiles, igual que a los judíos: sean unidos. Sí, pueden haber diferencias entre ustedes, pero lo importante es que Cristo nos ha unido y que Cristo nos da el ejemplo. Cristo es la razón, pero también es el poder que nos ayuda a estar unidos como iglesia. Y vemos aquí la palabra en Filipenses 2, versículos 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El mismo sentir, como vimos ahorita en Romanos capítulo 15. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, es lo que vimos ahorita en el devocional, no pensando en lo mío, en mis necesidades, en mis derechos, en mi libertad que yo tengo para comer tantas cosas, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús dijo claramente en Juan 13:34 al 35, un nuevo mandamiento os doy: ámense entre ustedes, hijos, ámense. Como yo les he amado, ámense. Todo el mundo conocerán que son discípulos, que son cristianos, si se aman los unos a otros. Como Jesús pidió en Juan 17, oh Padre, que sean unidos, como tú y yo somos unidos, y que el mundo vea esa unión y sean atraídos a mí, a ti, oh Padre. Ese es nuestro deber como cristianos, hermanos y hermanas. Siempre procurar la unión, mantener la unión del Espíritu, estar unidos. Para orar hoy día, preguntémonos: ¿estamos causando división en la iglesia? ¿Tenemos conflictos con hermanos en la congregación? ¿Nos creemos más que algunas personas de la iglesia?
Oremos juntos para empezar el día, pidiéndole al Señor que nos dé humildad, el mismo sentir de Cristo Jesús, el corazón de Cristo, el amor de Cristo Jesús. Y así poder mantener la iglesia unida. Que la gente vea que verdaderamente somos discípulos de Cristo Jesús. Dios los bendiga y nos vemos mañana para el devocional.